¿Ponemos otra vez la diapositiva, profe? Por favor, por favor. ¡Uy! ¿Quiere que ponga otra vez las diapositivas, profe? Sí, permítame, déjele, le doy permiso. Ah, es que me conecté del teléfono. Por favor, la diapositiva para irnos como que con la misma dinámica. Voy, permítame. Unirse. Ah. Ya nada más si me puede aceptar. Ya me estoy aceptando. Ok, entonces me paso a ese. Ya están los permisos. Ay, a ver. ¿Ya llegó la patrulla o qué? Uy, chavita. Ok, muchachos, bueno, ahí está, ya se está compartiendo. Excelente, ok, entonces, ya para cerrar con esta idea, entonces decíamos, ya en la parte subjetiva, y por ahí preguntaba el compañero, ¿es que tengo que ser objetivo o tengo que ser subjetivo? Depende de la intención que tengas. O sea, si estamos hablando de un texto informal, a lo mejor un texto que no va a tener mucha relevancia o que la intención es muy distinta a la formalidad, puede ser subjetivo. Pero si necesitamos detallar elementos con mucha formalidad, sí tendríamos que ser objetivos, ¿sale? Esa es la parte que tenemos que entender. ¿Cuándo sí puedo ser subjetivo y cuándo puedo ser objetivo? ¿Sale? En el caso de que si les vamos a suponer que trabajan para una empresa que se dedica a arreglar computadoras, pues seguramente les van a pedir un reporte. Entonces, ¿sabes qué? Hazme un reporte de la última computadora que arreglaste para decirle al cliente cuál fue el problema. Y bueno, ahí sí van a tener que ser bien objetivos, ¿no? Bueno, tenía un fallo en el teclado, en la tecla número 4 de la parte derecha del mismo, ¿sale? Entonces, todo eso, chicos, sí tendrían que serlo ya más objetivos y más directo. ¿Sale, muchachos? Entonces, ¿sí entienden cuál es la parte de objetividad y subjetividad? Ok, bueno. Pasamos a la siguiente diapositiva, compañeros. Ya no me hablaron de la estructura, ¿verdad? ¿Cómo? Ok, la estructura del texto descriptivo. Pues, bueno, lo que entiendo, bueno, por lo que es la estructura, ¿Sí? ¿sí me escucho bien? Sí, sí lo escucho. Bueno, se tiene que ser, pues, clara o sea, tiene que ser una estructura bien clara. Entonces, en la introducción, pues, se tiene que identificar en el objeto que sea descrito, ya sea una persona o una situación. En el desarrollo, bueno, lo que entiendo es de que también es conocido como, pues, un nudo, que es lo que comienza a describir con la gran profundidad, que es lo del objeto, o una persona que pues se le está dando como su punto de vista y que se presentan aspectos muy generales, tanto detallados o como con lo que lo puede caracterizar, pues, a esa cosa u persona. Y bueno, para la conclusión de lo que es su estructura, pues es una especie de un resumen para, pues, cerrar la caracterización, ¿no?
Ok, miren chicos, la parte de la estructura, y ahorita, porque ahorita vamos a revisar la estructura del texto narrativo, pero la parte de la estructura de un texto, descriptivo, híjole, es que no hay como tal. O sea, vamos a observar ahorita que para un texto narrativo tenemos un inicio, un planteamiento, hay un clímax, hay un desenlace, y bueno, dentro de un texto descriptivo no hay introducción, no hay desarrollo, no hay conclusión. O sea, no hay algo que nos permita con qué iniciar y algo que nos diga que tenemos que salir. No tiene una estructura como tal. Los textos descriptivos se caracterizan porque sus estructuras siempre van a ir, vamos a anotarlo, vamos a ponerlo de este lado a un lado, estructura. Y decimos que va de lo general a lo particular o viceversa, de lo particular a lo general. Esas, O sea que, a ver, ¿qué pasó? ¿me escucho bien? Sí, ya los medio lo escucho, pero a ver, díganos. Bueno, o sea que prácticamente lo que es el texto descriptivo y el texto narrativo lo que compara es que en el narrativo pues cuenta hechos, ¿no? Y en el descriptivo pues es lo que lo explica. Exactamente, o sea, el texto descriptivo nos explica a lo mejor un personaje, nos explica una situación, nos explica muchas cosas, pero no tiene pues, una estructura a seguir. O sea, no hay una estructura que nosotros tengamos que cumplir como en el texto narrativo, que sí nos dice que hay un desarrollo, que hay un final, no. En el texto descriptivo generalmente partimos de algo general a lo particular. Vamos a suponer, que vamos a describir una laptop. ¿Cómo comenzarías? A ver, vamos a preguntarle a Alfredo. Alfredo, ¿sí me escuchas o tiene problemas con su internet? Y creo que ahí va, profe. Ok, lo escuchamos. ¿Cómo comenzaría usted a describir una laptop? Una laptop por el Ujú, tamaño, por el todo lo tamaño. físico, o como, Ajá, sí, físicamente. ¿Cómo describiría usted una laptop? pues el tamaño, lo color, lo primero que veo, si me gusta el diseño, si tiene un teclado, no sé, que brilla o que se ilumina, Ujú. pues todo eso. La marca también. Excelente, ok. Y vemos cómo partimos de asuntos generales, o sea, podemos decir, su parecido es como un libro, se abre, pero no completamente. De un lado es pantalla, del otro lado es teclado, ¿sale? En la parte superior de la pantalla hay un círculo donde se ubica una camarita. O sea, todos esos elementos generales los empezamos a describir y poco a poco comenzamos a particularizar en detalles. Por eso les digo que va de lo general a lo particular. Vamos a suponer que vamos a describir un niño y decimos, Juanito, un adolescente de 14 años de edad, ¿sale? Con ojos grandes, aunque uno de ellos es más grande que el otro, nariz puntiaguda y labios gruesos. O sea, sí se dan cuenta cómo desde Juanito, desde su edad, comenzamos a particularizar en detalles. Y esa es la característica de la descripción. Ejemplos de textos descriptivos, chicos, para que se den cuenta que van de lo general a lo particular. ¿Cuáles serían? A ver, chicos, un ejemplo de un texto descriptivo. Déjenme ver si tengo uno por aquí. Un ejemplo, Sí, pues uno de ellos serían los textos topográficos, ¿no? a ver, ¿por Bueno, qué los textos topográficos? ¿Qué dicen los textos topográficos?
bueno, a lo que entiendo es que es el caso en el que se observa un objeto desde, pues digamos, un tren, un coche o un avión. Y Ujú. aquí, pues lo que se pondera es lo que describimos todo, lo que pues nuestros sentidos captan, y no que aquellos son los que, o sea, es lo que lo define, ¿no? Exactamente, a ver, lo que sucede de un texto descriptivo, por ejemplo, los famosos instructivos o manuales, ¿sale? ¿Qué hay en un manual cuando ustedes compran un aparato? ¿Sale? A ver, Chava, ¿se me escucha, Chava? Sí, aquí estoy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué elementos hay en el instructivo de un celular? Pues usted compra su celular, abre la cajita y vemos que hay un librito ahí que nunca leemos y saca el celular. ¿Qué hay en ese manual? Pues es como el uso que se le tiene que dar, supuestamente. Cómo se debe cargar, habla qué cargador debes ocupar, mm, y pues en general puede decir su uso, ¿no? O sea, como, por ejemplo, para personas que no sabrán ocuparlo, ahí dice cómo usarlo. Efectivamente, Sí, ¿sale? hasta cómo aprenderlo. Viene hasta dónde prenderlo y hasta te dice, bueno, ahorita ya vienen más sencillos los manuales porque también los celulares ya no traen tantos elementos como antes, pero antes hasta te explicaba para qué servía cada tecla. O sea, por ejemplo, el uno que tenía la función para una cosa y aparte que te escribía un uno. El botón verde que era para contestar, pero también te servía para realizar otras actividades. Pues esa es una descripción y parte de lo general, porque si revisamos un manual, se va a ver el dibujo del teléfono y luego con flechitas te dice qué es cada elemento y te explica cómo se desarrolla o cómo se utiliza, ¿sale? Y lo hace de manera objetiva, ¿sale? Porque no te dice medio le aprietas o medio le mueves, no, le dice medio nada. O sea, te dice, presiona tal botón y encenderá. Coloca el cargador en la ranura inferior, coloca en la otra parte del cargador a la corriente de la luz y este comenzará a cargar. Hasta te dice cuánto tiempo lo tienes que cargar por primera vez. ¿Cierto o no es cierto, muchachos? Entonces, ese es un ejemplo de texto descriptivo, los instructivos, los manuales de uso. Otro ejemplo, por ejemplo, serían las recetas de cocina. Las recetas de cocina te dicen tres cosas: el título de la receta, los ingredientes y el modo de preparación. Todos van de manera descriptiva. ¿O alguna vez han visto una receta de cocina con una introducción, un desarrollo y un final? Chicos, ¿o nadie cocina aquí? ¿Cómo, profe? Se le ¿Alguna vez? cortó. Ok, ¿alguna vez han visto una receta con un desarrollo y una conclusión? No, Pues no, pero pues Pero podría. Mm. pero sí podría ser, por ejemplo, como usted dice que primero los ingredientes y todo, luego los pasos, todo eso, ¿no? Ah, También eso sería como la introducción. pero, o sea, una introducción es, si nos vamos concretamente a qué es una introducción es algo, o es como un preámbulo de lo que va a suceder adelante. Algunas recetas sí te ponen, por ejemplo, albóndigas, y ya te ponen, el origen de las albóndigas es ta, y te explican un poquito, y ya luego te dicen, ingredientes, y luego dice ahí, modo de preparación, y se acabó. ¿Sale? Y muchas recetas solamente dicen título, ingredientes y modo de preparación. Entonces tendríamos que revisar qué tipo de recetario estamos viendo para definir si hay una introducción o hay una conclusión, pero va regularmente de lo general a lo particular. Te va diciendo cómo hacer cada paso hasta llegar al producto final. Igual los instructivos, igual algunos libros de fisioterapia. Hay muchos libros que nos manejan cosas descriptivas y siempre van a ir de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Las recetas van de lo particular a lo general.
¿Por qué las recetas van de lo particular a lo general, chicos? Porque te va explicando qué hacer con cada cosa, ¿no? Te va explicando qué hacer con cada cosa. Te va diciendo, primero agarra el sartén. Inclusive hay recetas que te dicen utensilios e ingredientes. Y te va diciendo qué hacer con cada cosa hasta llegar al producto final, hasta llegar a lo general. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios con la descripción, muchachos? Ya puede dejar de compartir pantalla, compañero. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Chicos, Profe, dígame. bueno, ahorita. Es que se me olvidó tomarle parte de la foto de ahí. Es que como tuve que buscar algo, me perdí nada más de esa parte, de lo que va de lo particular al general. Ok, Nada nada más. más ahí colóquele que va de lo particular a lo general. Esa sería la estructura de la descripción. Ahora sí, vamos con el siguiente Ah, ok. equipo de la narración. ¿A quiénes son los narrativos? ¿Puedo regresar a mi teléfono, profe? ¿Sí? Vale, gracias. Como nosotros, profe. Adelante, ¿ya tienen sus diapositivas? Sí, nada más que César las ponga. Ah, bueno, ya. Ya se está poniendo César. No, es Alberto. Alberto, Beto. Hola, buenos días, buenos días. Huele. Excelente. Ok, le sugiero algo, por favor, compañero. No le dé F5, o sea, no las comparte en toda la pantalla completa, porque si no, luego empezamos a tener No, me lo problemas hubiera dicho antes. de que se trabe. ¿Sale? Así si quiere de la 1, la 2, la 3, vamos viendo poco a poco. ¿Sale? ¿Tengo nuestras cámaras, profe? Sí, yo desactivo mi camarita y los dejo con el equipo. ¿Se ve? ¿Sí se ve? No, pero se quedó en las características. Casi explota mi procesador, pero ya estamos listos. Bueno, buenos días a todos. Vamos a exponer lo que es el texto narrativo. ¿Puedes pasar a la siguiente, Beto? Claro, compañero. Deja que esto se destrabe. Ya, perdón. Listo. No se ha cambiado, bro. Ah, bueno, ya. Un texto narrativo es un texto que cuenta una historia y se desarrolla en un periodo de tiempo predeterminado. O sea, esta historia tiene un seguimiento y no puede como que pasarse de un acontecimiento a otro sin haber una cronología. Las historias del texto narrativo pueden contener personajes, lugares. Estos lugares ya sean imaginarios o reales. Y bueno, eso sería todo como tal, como es un texto narrativo. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales, Profe, imaginados perdón que o... le interrumpa, Alberto. Nos falta César, no sé qué le pasó, creo que se le fue el internet. Bueno, ya, síguele, Beto. Bueno, como estaba diciendo, antes de que me interrumpieran, pueden ser los lugares, la historia y el tiempo pueden ser realmente imaginarios, basados en hechos reales, o este, que los acontecimientos sí hayan sido completamente reales. Realmente los personajes pueden tratarse de cualquier tipo de personaje, pueden ser cosas, pueden ser animales o pueden ser personas. Realmente depende de la narrativa, de lo que escriba el autor, de cómo quiera definir su historia. Igual al lugar puede ser un palacio enorme que realmente no exista. O puede ser una cantina en un bar en la Ciudad de México y así.
Y si hablamos de hechos verídicos, también podemos hablar de alguna anécdota de antepasados, como historias acerca de la independencia de México. Bueno, en el texto narrativo existen algunas características, las cuales pues están aquí, que es por decir, el cómo contar la historia o informar y entretener al lector. Esto habla de que, por decir, el autor puede escoger el desarrollo y lo puede hacer de forma directa o indirectamente. Por decir, cuando es de manera directa, es cuando el autor dice entre comillas lo que dice cada personaje. O sea, cada personaje, el autor sí dice lo que él dice. Y el indirecto es cuando el narrador presenta de forma general las ideas que ellos tienen. Igual existe otra forma de hacer un texto narrativo, la cual es libre, donde el autor puede hacer que se junte la forma directa y la indirecta. Básicamente también otra es, bueno, no sé si ya lo dijo mi compañero, pero el autor es quien le da estilo al texto, es decir, que en este caso básicamente el autor hace que puede ser directo cuando se puso de manera literal o entre comillas, lo que, bueno, básicamente nos dice cada personaje. Nos dice cuando se funden o libre, en este caso, ya lo dijo mi compañero, cuando los estilos se funden o entre directo y indirecto. Perfecto. Un momento. Ya. Ok. Un texto narrativo se caracteriza por tener diversos elementos como narrador, los personajes, el espacio, el tiempo, la acción. Básicamente, el narrador ya lo explicaron. Los personajes, como ya había dicho, podrían tener características extraordinarias o no. Y esto depende también del narrador, cómo lo esté interpretando, porque un personaje puede existir o no dentro de lo que diga el narrador. El Igual existen, espacio. Sí, continúa, compañero. igual existen diferentes tipos de personajes, los cuales son los protagonistas y los antagonistas. Y bueno, igual pueden existir otros personajes como los cuales son los, Secundarios. los secundarios, los cuales acompañan dentro de la historia. También tenemos el espacio, que se define como el lugar en donde los hechos o los acontecimientos suceden dentro de la historia, además del tiempo. Bueno, el Básicamente, tiempo donde se no, puede hablar sobre una época o un momento específico. Ya habían mencionado que esta historia que se lleva a cabo en un lugar y tiempo determinado. Este tiempo y este lugar no se pueden cambiar. Entonces, o sea, deben de seguir una misma línea. Y es lo que habla sobre el tiempo. El tiempo también tiene que seguir esa línea y no perderse en la historia. Para no dar una mala continuidad y que ahora sí que atrapar la atención del lector más que nada. Otra cosa es la acción. Básicamente nos dice, es el argumento de la historia. En este caso puede ser explícito desde un comienzo, puede darse que sea una historia muy repentina, un giro repentino, o en este caso un comienzo muy repentino o rápido, o que se va deduciendo a medida que avanza el relato. Aldo, Bueno, no, bueno, ya. Sí existe la estructura del texto narrativo. Hay algunos autores que manejan estas tres, que son la introducción, el desarrollo y el desenlace, pero igual hay otros autores que manejan que son cinco, sería la introducción, el desenlace, la exposición, la acción y el clímax. Entonces, bueno, que Alberto
¿podrías explicar lo que es la introducción, el desarrollo y el desenlace? Y yo explico las otras 5 partes. Claro, compañero. Bien, la introducción, realmente aquí empieza la parte que atrapa al lector o la que debería atrapar al lector. Muchas veces algunas historias o anécdotas no te atrapan desde la primera, pero se va poniendo interesante. La introducción es esa parte importante donde los personajes van entrando, el tiempo, el espacio, donde la mayor parte se describe. En el desarrollo, bueno, empieza el problema, se empieza a tener los conflictos y esto hace que genere una intriga y quieras saber más y más y más de la historia. En el desenlace es aquí la parte del Felices por Siempre de los cuentos típicos, porque en esta parte la trama ya se va resolviendo y queda en lo que la mayoría debería hacer era que este final sea consideraría que ya esté libre de dudas, que Un ya todo final se haya cerrado. resuelto y que haya un final, aunque muchos autores llegan a dejar finales abiertos. Pero eso ya es otra parte. Bueno, lo que mencionaba de que hay autores que manejan en realidad 5 partes, es porque así pueden explicar de cierta forma qué parte es o sea, lo específico de esa parte. Por decir, en esas 5 partes existe la exposición, donde se da el tiempo, el lugar y los personajes, es donde se introduce todo. Existe la acción ascendente, que es donde se crea el suspenso y la intención de toda la historia. Existe el clímax, donde se lleva el acontecimiento al punto más máximo que se puede llegar. Después de eso existe la acción descendente, donde se termina lo que pudiera haber quedado atrás durante el clímax y es donde se puede cerrar de forma correcta. El desenlace es donde ya se resuelve de todo de forma definitiva. Igual, Cámara bueno, la a la siguiente parte cinta. César va a decir los ejemplos de Ok, qué son los textos. muy bien. Compañero Alberto, por favor. Un momento. Ok, listo. Ok, pasamos a algunos ejemplos de textos narrativos. Voy a comenzar con 2. En este caso, tenemos que hay algunas asemejanzas, o hay unos textos, por su tipo de estructura, que siempre se asemejan uno con otro. Ahí, por ejemplo, tenemos el mito. Esto básicamente se dice que es una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de la narración acerca de acciones que se encarnan de forma simbólica con fuerzas de la naturaleza. En este caso puede ser los dioses griegos o en este caso mitologías, ¿no? Estos aspectos de la condición humana, etcétera, básicamente se aplica específicamente a la que narra acciones, ya lo había dicho, de los dioses o héroes de la antigüedad. Otro es la fábula. Este nos dice que es un trato de ficción que carece de gran extensión. Puede estar desarrollado en verso o tiene como principal característica su voluntad didáctica. Lo habitual es que este tipo de texto, la fábula, enseña a través de una moraleja, lo que se conoce como una moraleja, que cierra la historia en su cuestión. Básicamente la moraleja es lo que hace el desenlace en este tipo de casos. Bueno, igual existe un ejemplo de texto narrativo que es el chiste. Es un dicho o una ocurrencia o una historia breve. Muchos hemos visto chistes, hemos conocido y hasta no lo sabemos. Igual existe lo que es el poema épico. Este consiste en un relato extenso y general que trata sobre grandes hazañas heroicas y en la cual el autor presenta de manera subjetiva los sucesos reales, ya sean reales o ficticios. Bien. Yo mencionaré otros 2, que es la biografía y la memoria. En la biografía no hay que confundirla con la autobiografía, principalmente. La biografía es narrar la vida de una persona, mientras que la autobiografía es narrar tu propia vida desde tu punto de vista, que es básicamente tú por tú. Luego tenemos la memoria. Realmente no tengo mucho conocimiento sobre la memoria.
Lo que puedo contarles es más sobre la crónica. La crónica básicamente es una historia llena de acontecimientos realmente Bueno, lo que decían de la memoria es un texto que se basa en los recuerdos y vivencias de un personaje. Eso es una memoria. Seguimos con la novela. Básicamente, este es otro tipo de ejemplo acerca de la narración. Nos dice que es una narración en prosa. Generalmente tipo de texto es bastante extenso y cuenta con una historia de ficción o con un desarrollo más completo. En cuanto al argumento y los personajes, esto se refiere, es un poco más extenso. Tenemos muchos personajes o demasiados argumentos. Normalmente el desarrollo es muy extenso y trata de explicar muchas cosas. Esto es que la novela es básicamente más largo que los relatos breves o cuentos comunes. Bueno, la anécdota en este es otro relato. Este básicamente nos dice que es un relato breve de un acontecimiento extraño. Esto básicamente es curioso o divertido. Básicamente, generalmente le ha ocurrido a una persona. Esto es una vivencia de una persona que le ha pasado y que esta misma lo cuenta. Bueno, sigo yo creo. Sigue la historieta, que es un relato o una historia explicada mediante viñetas o recuerdos que se tienen o sea, que se contienen en las ilustraciones. Las viñetas pueden contener textos breves o un poco largos o sonidos. Un artículo periodístico es una opinión que da sobre unos hechos, ya sea de la perspectiva de quien lo escribe o de alguien que estuvo presente dentro de. Aquí es donde más se puede dar como que la referencia de que se hace en un contexto y en un lugar específico, en el lugar correcto. No sé si mi compañero Alberto vaya a decir los últimos dos. Sí, perdón. Perdón por la interrupción de hace un momento. No se preocupe, no se preocupe. El cuento. El cuento es el ejemplo más claro de texto narrativo. Incluye el enlace, el desenlace, la introducción y el clímax. Sí, lo dije bien. Sí. También puede ser oral o escrito y básicamente tiene la mayor parte de... Es el mejor ejemplo para texto narrativo. Aquí entra todo lo que habíamos dicho hace unos momentos, lo del narrador, los personajes, el espacio. Lo muestra muy simple y muy claro. Es el que más entretiene entre todos. Es el que lleva más una historia completa. Y bueno, el reportaje es cercano al artículo periodístico. Y bueno, esta tiene más imágenes. Y está más basado en algo que un simple reportero. Y es la forma en que se pueden narrar los acontecimientos, pero con la forma escrita del reportero que lo está escribiendo y lo publica así. Bueno, igual quería hacer referencia a cómo es un texto narrativo, entonces igual es como un tipo de ejercicio, lo voy a estar leyendo, solamente son unas pequeñas palabras y tiene que imaginarse qué es lo que pasa dentro de esa historia, porque bueno, de qué pasa dentro del texto, ya que de eso se trata el texto narrativo, de que nosotros nos pongamos a imaginar qué es lo que está pasando. Entonces igual estaría bien que después participaran aún algunos para que se entienda cómo es la forma. Bueno, este es el texto. Estábamos caminando por la senda cuando de repente oíamos algo. Era el galopar de corceles. No sabíamos si eran amigos o enemigos. Aquí sería la pregunta, ¿qué se imaginan ustedes con lo que acabo de mencionar? ¿Alguien podría participar? A ver, chicos, los escucho. Can you repeat, please? Ok, voy a leerlo de nuevo. Estábamos caminando por la senda cuando de repente oíamos algo. Era el galopar de corceles. No sabíamos si eran amigos o enemigos.
Lo que quiero llegar a esto es qué se imaginan, en qué contexto, qué es lo que se imaginan, quiénes estaban. O sea, de eso se trata el texto narrativo, que nosotros imaginemos qué es lo que pasa. Y por eso quiero que me explique. Unos vaqueros. ¿Podría ser? Un sheriff. Bueno, ¿alguien más va a participar? Porque no ¿No está más? llegando, no es la idea del texto como tal, podría ser diferente. A ver, chicos. El compañero Arnold tiene algo que decir. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Ah, pues, ¿qué pasó, bro? Me estás quedando mal. A ver, chicos. No tengo idea. Pues este texto se remonta en la época media. Entonces eso es a lo que quiero llegar. Un texto narrativo puede hacer que nosotros nos imaginemos cosas sin llegar a como tal a contarnos en qué época o en qué contexto se puede llegar a cabo. Y bueno, esa sería como la exposición. Ok, le damos aplausos virtuales a los compañeros. Aplausos virtuales. Bravo. Excelente. No me quiten las diapositivas, por favor, no me las quiten. Muy bien, chicos, los felicito. Amplia, extensa, pero sí, muy puntual su exposición. ¿Hay alguna duda, chicos, con el texto expositivo del resto del grupo? Nada más, antes de que yo puntualice en algunas cosas. Ok, parece que no. Váyase, por favor, a la primera diapositiva donde habla de concepto del texto expositivo. Si gusta, pueden desactivar sus cámaras para activarla yo. Ok, muchachos, pues bueno, ya hablaron sus compañeros del texto narrativo, que es una historia, es un relato, ¿sale? Es algo que va a suceder o que está sucediendo o que sucedió en un tiempo, en un lugar y con personajes determinados. Eso es lo que tenemos que entender, ¿sale? Me gusta la parte que ponen de este lado abajo del foquito, que dice que pues, hace referencia a la manera de contar una historia. Y sí, las historias cada quien sabrá cómo contarlas. Obviamente igual que la descripción, igual que la narración, es igual en la narración. Hay historias objetivas y hay historias subjetivas. Ya cada quien dependerá cómo contar cada una de las historias. Pasamos a la siguiente, compañero. A ver, compañero, apóyeme con la diapositiva 3. Ok, bueno, vais hasta la diapositiva 5. Ya hablábamos de esta parte. Una característica de los hechos narrativos o de las historias narrativas es que precisamente pueden ser historias tanto ficticias como reales. Cualquiera de las dos nos puede servir y bueno, tenemos que tomar en cuenta eso. Aquí, chicos, esta parte me gustó donde dice que el autor es quien le da al estilo al texto narrativo. ¿Y por qué le decimos que el autor da un estilo al texto narrativo? Porque miren, ahorita que regresemos, antes de que se me corte, vamos a hablar acerca de la estructura y vamos a ubicarnos todos en la estructura del texto narrativo. La estructura que dan sus compañeros del texto narrativo es que hay un inicio, hay un desarrollo y hay un final. Pero cuando hablamos de que el autor le da estilo, es que esta estructura se puede mover. No necesariamente podemos iniciar por el principio, podemos iniciar incluso por la parte del clímax. ¿Sale? Vamos y venimos, chicos, porque esto se va a cortar y no me gustaría que la idea quede así nada más en el aire. Vamos y venimos, rápido. Ahorita me apoya con las diapositivas, compañero. Sí.